clase. Vamos a dar inicio a la clase de optimización del lunes 6 de septiembre. Vamos a analizar un poquito más el problema que resolvimos el día viernes con Solver de Excel. Ya aquí lo dejé un poquito más ordenado y lo dejé parametrizado, de manera que si yo cambio acá algún parámetro, por ejemplo, algún requerimiento mínimo o algún límite máximo permitido de alguna de las características del problema, se puede resolver inmediatamente con los nuevos parámetros. Y lo otro que le cambié acá los nombres para que el informe de sensibilidad me lo hiciera bien, ¿ya? Lo hiciera fuera más fácil de interpretar. Entonces tenemos acá el problema, acá está. Acá están los porcentajes de cada uno de los requerimientos, ¿cierto? La proteína, la fibra, los carbohidratos, las calorías, que contiene cada ingrediente, ¿ok? Los costos por kilo, el costo total, aquí con la función suma producto. Y lo que agregué acá, es si está activa o no la restricción. Entonces, en vez de que estuviéramos analizando si está activa o no, le puse una función. Entonces, si el lado izquierdo de la restricción es igual al lado derecho, me dice que está activa, y si no, o sea, me dice verdadero, y si no, me dice falso. En este minuto, como el problema no está resuelto, ninguna restricción está activa, ¿ok? Y acá aparece si se cumple o no se cumple la restricción, ¿ya? O sea, si efectivamente el lado izquierdo es mayor o menor o igual que el lado derecho, dependiendo del signo de la restricción. En este caso, con la solución que está acá, ¿ya? En este caso, para los únicos que se cumple son para los límites máximos, pero para todos los otros, los requerimientos mínimos no se cumplen. Y ahora voy a resolver para que automáticamente, miren, lo que hace acá Simplex, acá hay una función donde va haciendo las iteraciones. Entonces ustedes pueden ver cómo va avanzando el algoritmo. No necesariamente es la secuencia en que van entrando las variables aquí, van tomando valores exactamente como lo haríamos con el método de nosotros, porque habría que ver cómo está implementado, pero lo que van viendo acá es cómo se van activando y desactivando algunas restricciones. Miren, le voy a sacar eso. Le voy a mostrar eso en otro momento, mejor. Lo vamos a resolver acá. Ahí está. Entonces aquí, una vez que ya resolvió el problema, se fijan que al principio ninguna restricción se cumplía, y a medida que le va dando valor a las diferentes variables, se van cumpliendo, se van satisfaciendo algunas restricciones, se van cumpliendo algunas restricciones, hasta que finalmente se tienen que cumplir todas las restricciones se tienen que satisfacer, pero algunas quedan activas y otras no. ¿Okay? Entonces en este caso tengo 4 restricciones que están activas y 3 que no están activas, ¿ya? Esta restricción siempre va a estar activa porque es una igualdad, ¿okay? En este caso la proteína se cumple en su nivel mínimo, la fibra se cumple en su nivel mínimo, los carbohidratos no están ni en el mínimo ni en el máximo, están en un valor intermedio, así es que ambas restricciones están inactivas, y en el caso de las calorías se cumple el mínimo y no el máximo, ¿ya? Entonces ahí está el problema en su modelo original, y aquí está el mismo problema, pero escrito en formato estándar, ¿okay? Entonces, acá le agregué las variables de holgura de cada restricción, holgura o exceso, dependiendo del tipo de restricción. Entonces, en este caso, la primera restricción, que es de igualdad, no hay que agregarle nada porque ya es una igualdad. En el caso de la proteína, como era una restricción de tipo mayor o igual, hay que agregar una variable de exceso. La fibra también es una restricción de tipo mayor o igual, hay que agregar una variable de exceso. Carbohidratos mínimo, es restricción de tipo mayor o igual, hay que agregar alguna variable de exceso. En este caso, carbohidratos máximo, hay que agregar una variable de holgura, una variable de exceso, una variable de holgura. Y aquí está el mismo problema en su formato
estándar, ¿ok? Y lo puedo resolver de la misma manera con Solver. Entonces lo vamos a resolver sin que haga las iteraciones, y al escribirlo así, yo puedo escribir las restricciones en una sola línea, porque necesito que todos los lados izquierdos sean iguales a los lados derechos, al agregar en las variables de holgura o exceso. En vez de cuando lo hago cada restricción con solo las variables originales del problema, tengo que cada restricción agregarla con el signo que corresponde, mayor, igual, menor, igual o igualdad, como lo hicimos el viernes. Entonces, si yo resuelvo el problema, lo resuelvo, ahí obtengo los valores de las variables. Ahí está. Entonces ahí estoy maximizando. Creo que acá le cambié este valor no era 65, era 100, pero eso no me dio la misma solución. 100. Ahí sí. Voy a volver a resolverlo. Estaba probando algunos análisis sensibles, por eso que me había quedado ahí. Ahí sí. Entonces, ahí claro, ¿qué me pasa? Que todas las restricciones están activas acá, porque todas las restricciones son de igualdad, por lo tanto todos los lados, tal como lo tengo escrito acá, todos los lados izquierdos tienen que ser iguales a los lados derechos. Pero ¿dónde veo en el formato estándar qué restricciones están activas y cuáles no? Por ejemplo. ¿Dónde lo veo eso? ¿Cómo sé cuando resuelvo el problema con el formato estándar qué restricciones están activas y cuáles no? Si finalmente todas las restricciones son de igualdad, por lo tanto todos los lados izquierdos tienen que ser iguales a los lados derechos. Acá, ¿se fijan en este caso? ¿Cómo me doy cuenta? Puede ser cuando las variables de holgura son iguales a cero, porque ahí no te sobra. Ya, ok, entonces, ¿qué es lo que me dirías tú? Esta es la variable de holgura de la restricción, holgura o exceso, ¿ya? De la restricción 2. Entonces la restricción 2 estaría activa. Ya, la restricción 2 estaría activa, ¿cuál más? La 3 Ya, y la 6. y la 6, ya, la restricción 6, ok. ¿Y cuál más? La 1, que siempre va a estar activa, porque es una restricción que originalmente es de igualdad, ¿ya? Esa siempre va a estar activa. Entonces está activa la restricción 1, la 2, la 3 y la 6, que es lo mismo que viste desde el otro punto de vista, ¿te fijas? Pero falta una. ¿Qué otra restricción más está activa? ¿Qué dimensión tiene este problema? ¿Cuántas, si lo resolviéramos por simplex, ¿ya? Si lo resolviéramos por simplex, ¿cuántas variables básicas y cuántas variables no básicas debería tener este problema? Vemos acá, en su formato estándar. Olvidemos de la fase 1, supongamos que ya resolvimos el problema auxiliar, ya encontramos una solución básica factible inicial de este problema. Esa solución básica factible, ¿cuántas variables básicas va a tener y cuántas variables básicas va a tener? ¿De qué tamaño es este problema? Tiene en total 11 variables, la fase 2, ¿cierto? Supongamos que ya tenemos la solución básica factible inicial, ya la obtuvimos con la fase 1. Este problema tiene 11 variables. Tiene las 5 variables originales, las 5 variables de decisión, más 6 variables de exceso u holgura, ¿ya? Correspondiente a las restricciones 2 a las 7 respectivamente, y por eso les llamé aquí S1, S2, S4, S2, perdón, S2, S3, S4, S5, S6, S7, ¿ya? Para asociarlas directamente con las variables de holgura o exceso de las restricciones, y la restricción 1, que como ya es de igualdad, no necesita variable de exceso ni holgura. Entonces este problema tiene 11 variables.
De esas variables, ¿cuántas tendrían que ser básicas y cuántas no básicas? Son 7 básicas y 4 no básicas. 7 básicas, Y 4 no básicas. 4 no básicas. O sea, según los valores que están ahí, ¿no? Porque salen 0, entonces. ¿Mm? Siete variables básicas y 4 variables no básicas. ¿Cómo lo calculaste tú? ¿Cómo lo pensaste? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Ah, no, vi la fila que está en amarillo porque las variables no básicas por definición son 0, entonces ¿Ya? vi cuántos 0 habían y conté que eran 4. Ah, perfecto, ya, ok. Pero si tú no hubieras sabido la respuesta, ahí. Ah, ¿Cómo sabes que las variables básicas son 7? Y por lo tanto, las 4 restantes son no básicas. con esa fórmula del n menos m. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál es la dimensión del problema? N es 17, es 11, ¿cierto? Tengo 11 variables. ¿Cuánto es Sí, M? La cantidad de restricciones que no son de no negatividad. O sea, tengo 7 restricciones, sí. ¿ya? Por lo tanto, voy a tener 7 variables básicas y las restantes son no básicas. O sea, tengo de las 11, tengo 7 variables básicas y 4 variables no básicas. ¿Ok? Con lo cual, tú podrías decir, ok, 4 variables no básicas, entonces necesito o voy a tener 4 restricciones activas en cada solución básica. ¿Ya? Pero en el problema original, ¿cuántas variables tengo? Este problema es de dimensión n igual 5. ¿Ya? O sea, yo tengo 5 variables de decisión en su formato original. ¿Ya? El problema original tiene 5 variables de decisión. Si yo lo pudiera graficar en 5 dimensiones, ¿ya? Hagamos el paralelo cuando lo graficamos en 2. Si yo lo pudiera graficar en 5 dimensiones, cada vértice de ese espacio de soluciones factibles, ¿cómo se determina? Cuando ustedes resuelven un problema en 2 dimensiones, ¿cómo determinan cada vértice del espacio de soluciones factibles? Cuando hay dos restricciones activas, Cuando hay 2 restricciones activas, o 2 restricciones que se satisfacen en la igualdad. Entonces, en este problema de n igual 5 variables, si lo pudiéramos graficar, entonces cada vértice de ese espacio de soluciones factibles, ¿cómo lo determina? Tienes que determinarlo con la intersección de 5 restricciones. O sea, tendría que haber 5 restricciones activas. ¿Sí o no? Para el problema original. ¿Cuáles son las 5 restricciones que están activas acá? A ver si me resulta. Dice que hay 4. ¿Qué pasó? podría ser la naturaleza de las variables, o sea, que sean mayores a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas restricciones activas tienes en realidad? 5. 5. ¿Cuál es la otra? X1 igual 0, supongo. Exacto. Entonces, esa analogía que hacíamos en otros problemas donde decíamos la cantidad de variables no básicas equivale a las restricciones que están activas en el problema,
Claro, cuando tenemos restricciones de tipo mayor igual o menor igual, pero acá tenemos restricciones de igualdad, entonces no siempre cuadra eso. O sea, no se lo aprendan automático, ¿se fijan? Acá, en estricto rigor, hay 5 restricciones activas. Tienen que haber 5 restricciones activas en cada vértice. Entonces, si yo pudiera graficar el espacio de soluciones factibles de este problema, cada vértice estaría determinado por la intersección de 5 restricciones activas. ¿Ok? En cambio, si yo resuelvo el problema en su formato estándar, yo acá tengo 4 variables no básicas. ¿Ok? Y eso es lo que quería discutir con ustedes en esta clase. Porque al tener una restricción de igualdad, al no agregar una variable de exceso o holgura, acá se me descuadra un poco esa analogía que habíamos hecho en los problemas anteriores, de que la cantidad de variables no básicas equivalía a la cantidad de restricciones activas en el problema original. ¿No? Entonces, ojo con eso, cuando tenemos este tipo de situaciones. Y si, por ejemplo, yo le coloco aquí, creo que con este número me resultaba, si yo le coloco 15 aquí, y lo resuelvo de nuevo. ¿Qué pasó? Cambié el porcentaje mínimo de fibra, de 20 a 15. ¿Cuántas restricciones tengo activas en el problema original? Está activa la restricción 1, está activa la restricción 5, está activa la restricción 6. ¿Tengo 3 restricciones activas? ¿O tengo 5? ¿Cuántas debería tener? ¿Quién respondió recién? Debería tener 5. Ya. ¿Dónde están las 5? ¿Cuál es tu nombre? Ignacio Kur. Ignacio. De las restricciones 1, 5 y 6, y ¿Ya? el x3 igual a 0 y el x5 igual a 0. Ahí están las 5 restricciones activas, ¿se fijan? Ahí están las 5 restricciones activas. Bien, pues. Entonces, no automatizarse, hay que analizar cada situación puede ser diferente a la anterior, ¿ya? Hay cosas que se van repitiendo, pero cuando aquí tenemos, por ejemplo, un problema donde una de las restricciones de igualdad, todas las cosas que habíamos discutido de que si se cumplía esto, pasaba esto otro, hay algunas que hay que como volver a leerlas, ¿ok? En este caso me pareció interesante que discutiéramos ese punto, ¿ya? Ahora, la cantidad de variables básicas y no básicas en un problema se mantiene constante. No es que cambie de solución a solución, o sea, un problema tiene 7 variables básicas y 4 variables no básicas, y en todas las iteraciones va a tener la misma cantidad de variables básicas y no básicas. Ya eso no va a ir cambiando en el tiempo. ¿Ok? Por si acaso. Si de repente aparece que una variable básica toma valor 0, eso se interpreta de otra forma, pero la variable sigue siendo básica. ¿Ya? Sigue siendo una variable básica que tiene valor 0 y que eso significa que el vértice está sobredeterminado, que hay una restricción activa más de las que se necesita. Pero no es que la variable deje de ser básica para ser no básica, no, siempre vas a tener la misma cantidad de variables básicas en todas las iteraciones. ¿Ya? Si son 7, van a ser 7, siempre. Normalmente van a tener valor positivo, si en algún caso especial tienen valor 0, bueno, eso se interpretará en su momento, pero siempre va a haber la misma cantidad de variables básicas en cada iteración del algoritmo. ¿Ven el Word? Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Gracias. Vamos a continuar entonces la clase con modelamiento. También, en la medida que tengamos valores numéricos de los parámetros,
vamos a ir haciendo el modelo también en Solver y tratando de analizarlo desde los diferentes puntos de vista para ir entonces repasando también los conceptos anteriores, ¿ya? Así que les traje uno numérico y uno genérico que si no alcanzamos a hacer hoy día lo hacemos el miércoles. Entonces, es un problema de transporte, es una línea de tipo de problemas que obedecen más o menos a la misma estructura. Y bueno, voy a partir del caso más simple y de ahí le vamos a ir agregando más ingredientes para que veamos cómo se van incorporando esas nuevas características al modelo. Entonces tenemos una una empresa, perdón, que cuenta con 3 plantas de producción, ubicadas en Santiago, en Viña y en Concepción, respectivamente, y cuenta con clientes ubicados de Arica a Punta Arenas, literalmente, Arica, Calama, Serena, Temuco y Punta Arenas. En la tabla a continuación se presentan los costos unitarios de transporte de cada origen a cada destino, ¿ya? La demanda de cada destino, entonces 1900 unidades, 1700, 1600, 1500, 700, y la oferta en cada origen, 1900, 2600, 2900, suponemos que están en las mismas se miden de la misma manera, entonces vamos a colocar acá, esto está en unidades, nunca se olviden de eso, de las unidades. Podrían ser kilos, podrían ser metros, podrían ser litros, dependiendo del producto, acá está bastante genérico, pero sí tenemos que estar hablando de la misma unidad de medida, ¿ya? Entonces, lo más fácil es colocar que sean unidades, ¿ya? Y los costos, entonces, van a ser costos unitarios, entonces, eso es por unidad, ¿ya? Ahí está. Bien, entonces, partamos. Definición del problema. Ahí está descrita la situación, pero no está definido el problema. Y lo primero hay que definir qué es lo que queremos resolver. Entonces, qué tenemos que decidir, con qué propósito y cuál es la principal restricción que tenemos que satisfacer al tomar esa decisión. Les dejo la palabra. ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver acá? Tengo 3 plantas de producción, cuento con clientes ubicados en distintas partes del país y tengo los costos unitarios de transporte de cada origen a cada destino y la demanda de cada destino y la oferta en cada origen. ¿Cuál es el problema que tengo que resolver? Hay que ver cuántas unidades, digamos, ¿Ya? producir en cada ubicación, digamos, y los transportes también. ¿Cuántas unidades producir en Como, cada planta? ¿Ya? sí, y hacia dónde transportarla, qué cantidad. Ya, ok. ¿Cuánto transportar? A ver, Al menor costo posible. Está ya, más de vamos, agregar. al menor, ya lo voy a escribir acá, después lo completamos. Entonces, al menor costo posible, perfecto. Pero veamos antes una cosa. Aquí, bueno, en el Excel hubiera sido más fácil, pero sumemos. ¿Cuánto es la demanda que tengo que satisfacer? Entonces tengo que satisfacer la demanda. Satisfacer la demanda de los diferentes clientes al menor costo posible. Todavía me falta, ¿ya? Entonces, ¿cuántas unidades producir en cada planta? Veamos. ¿Cuánto es la demanda agregada de los clientes? 1900 más 1700 más 1600 más 1500 más 700. ¿Cuánto da eso? Eso da 1700, 1600, 1500 y 700. 7400. ¿Ya? 7400. ¿Y cuánto es la oferta? 1900 más 2600 más 2900. O sea, 7400. Por lo tanto, en este caso especial, la oferta es igual a la demanda.
luego cuántas unidades producir ya deja de ser un problema. ¿Por qué? Necesitamos producir. ¿Ah? No necesitamos producir, necesitamos No, repartir bien, digamos. es que depende, porque, a ver, depende cómo interpretemos la palabra oferta. Si la palabra oferta la interpretamos como lo que tenemos disponible, claro, no necesitaríamos producir. Y si lo que tenemos ya disponible en inventario en las plantas. Y si la interpretamos como la capacidad de producción, entonces tampoco tenemos que decidir nada porque tenemos que fabricar todo lo que, a toda capacidad porque es la única manera de poder satisfacer la demanda. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, deja de ser una decisión y por lo tanto deja de ser un problema. ¿Ya? Entonces, el problema es cómo distribuir esa oferta. Ya sea que ya la tengamos o que la tengamos que fabricar, pero como tenemos que fabricarla toda, finalmente deja de ser una decisión. Distinto sería si esto fuera una capacidad y la capacidad fuera superior a la demanda, entonces ahí sí tenemos que decidir en qué planta fabricar y después cómo distribuir. ¿Okay? Entonces vamos a partir del caso más simple en que en el fondo nuestro problema es solamente distribuir. Entonces, ¿cuánto enviar? Entonces el problema, ¿cuánto enviar de cada planta a cada cliente para satisfacer su demanda al menor costo posible? Al menor costo posible. Entonces, eso sería una definición del problema. En este caso, porque la oferta es igual a la demanda, por lo tanto, la decisión de cuánto producir en cada planta ya está tomada porque tenemos que producir todo lo que sea necesario, no tenemos opción. Ahí estaría la definición del problema. Y ahora, variable o variables de decisión. Variables de decisión. Sabemos que es más de una, pero podemos escribirla en forma genérica. ¿Cómo podríamos escribir las variables de decisión en forma genérica? ¿Cuánto enviar de cada planta a cada cliente? Eso sería mi decisión. Entonces, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo lo escribimos? ¿Cuántas unidades enviar a cada cliente? ¿Sería mejor? ¿Cuántas unidades ya? ¿Cuántas unidades de producto enviar? Ya está la descripción de la decisión y ahora cómo la escribimos como variable. X, ¿cuánto? ¿Cómo le llamamos a nuestra X? Si tenemos que decidir cuánto enviar de cada planta a cada cliente, entonces necesitamos una variable que tenga dos subíndices. Entonces, le vamos a llamar X y J. Entonces, cantidad de producto que se envía desde planta I a cliente J. Esto está en unidades. Así es como definimos la variable de decisión, que es más de una, claramente. En estricto rigor son 3 por 5, 15, son 15 variables. Entonces, una vez que uno define la variable de esta manera, tiene que decir qué valores toman los subíndices. Entonces, I va de 1 a 3, y J, que corresponde a las plantas, y J va de 1 a 5. Y en este caso, todas las combinaciones son posibles, por lo tanto yo voy a tener 15 variables. ¿Qué más? Variables de decisión, restricciones, ¿no? Restricciones. O parámetros. ¿Definamos los parámetros?
Definámoslos en forma genérica. Porque tenemos los números arriba, pero nunca está de más hacerlo en forma genérica. Parámetros. ¿Qué parámetros tengo? Tengo acá los costos, están acá. Entonces tengo los costos unitarios de cada planta a cada destino. Entonces voy a tener ahí C sub IJ, costo unitario de enviar producto o costo de envío desde planta y a cliente J. Y esto está en pesos por unidad. Entonces C sub IJ. Otro parámetro tengo. La demanda. ¿Ya? Demanda. Entonces 1900, 1700, 1600, 1500, 700. Entonces, ¿por qué voy a escribir los parámetros de forma genérica? Porque después las restricciones también las voy a escribir en forma genérica. ¿Ya? Para no tener que estar tipeando con todos los números. Después en el Excel vamos a trabajar directo con la tabla y va a ser más fácil. Entonces, tengo un parámetro por un lado de la demanda, entonces como la demanda es de los clientes, el subíndice de la demanda va a ser J, ¿ya? Entonces, demanda del cliente J. Esto está en unidades. ¿Ya? ¿Qué más? La oferta, y eso le podemos llamar O. La oferta es de cada planta, entonces va a ser un O sub I. Oferta en cada planta. O oferta en planta I. Ahí sí. También está en unidades. Entonces tenemos los parámetros, los C sub IJ, los costos de envío desde la planta I al cliente J, la demanda en el cliente J, la oferta en la planta I. ¿Ya? Entonces esto es válido para, no solamente para la definición de las variables, sino que para la definición de los parámetros también. Los subíndices I, el subíndice I va de 1 a 3 y el subíndice J va de 1 a 5. Y creo que no tenemos más parámetros. Tenemos ya todos estos de la matriz, los de la fila y los de la columna, están todos. Y ahora vamos con las restricciones. Listo. ¿Qué restricciones tenemos? ¿Qué restricciones tenemos para tomar la decisión? ¿Cuál es la principal? Que se debe cumplir la demanda total. Debemos satisfacer la demanda de cada cliente. Entonces, debemos satisfacer la demanda de cada cliente. ¿Cómo lo traduces esto a una restricción? Debemos satisfacer la demanda de cada cliente. ¿Cuál es la demanda de cada cliente? De sub J. Entonces, en el lado derecho de la restricción, de sub J. Listo, ya para que avancemos algo. De sub J. Yo sé que va a quedar al lado derecho. Aquí lo que va a haber en el lado izquierdo. Entonces, para cada... Entonces, esta restricción va a ser para todo J. ¿Ya? Entonces voy a tener una restricción de esta misma naturaleza para cada J, o sea, para J igual 1, J igual 2, J igual 3, J igual 4, J igual 5, que es lo mismo que decir para cada cliente. ¿Ya? Pero hay que escribirlo, ¿ok? Hay que decir que es para todo J. Entonces, Debería ser Ujú. la sumatoria de I a 5 de las de J, ¿o no? Y ¿Cómo? tiene que ser la sumatoria ¿Ya? de J de 1 a 5. De J de 1 a 5, ¿ya? Sí, ¿De qué cosa?
de las DJ. Y eso tiene que ser... De los DJ. O sea, Sí. estás ¿Está sumando la todas las demanda o no? demandas. Sí, pero la demanda la tienes Ah, que no, no. satisfacer. Sí, 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 está. La demanda la tienes que satisfacer. La pregunta es cómo la satisface. Sí, 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 Entonces, está mal. volvamos al problema. Tengo que enviar productos a Arica, a Calama, a La Serena, a Temuco y a Punta Arenas. Y los productos los puedo enviar desde Santiago, desde Viña, desde Concepción. No tengo que enviar todo desde un mismo lugar, sino que, bueno, eso es un supuesto, ¿ya? No lo hemos dicho, hay que dejarlo explícito. En el fondo, cada cliente puede recibir producto de cualquier planta, ¿bien? No es que tenga que recibir de una en particular o de una sola, ¿ok? Entonces Arica puede recibir un poco de Santiago, un poco de Viña, un poco de Concepción, la combinación que sea óptima finalmente cuando resolvamos el modelo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo satisfago la demanda de Arica? Con una cierta cantidad que viene de Santiago, una cierta cantidad que viene de Viña y una cierta cantidad que viene de Concepción. Y esas cantidades son las que yo decido, los X sub I J, la cantidad de producto que envío de la planta I al cliente J. Por lo tanto, esto me queda la suma no sobre los J, sino que sobre los I. Entonces, yo lo voy a escribir así. Entonces, yo estoy sumando. Este es el lenguaje que se usa en AMPL. No sé si alcancemos a ver el software, pero yo estoy sumando. Acá voy a sumar los X y J, ¿ya? Desde I igual 1 hasta 3. O sea, que lo que estoy haciendo acá, estoy sumando X 1J más X 2J más X 3J. ¿Ya? A eso equivale, esa sumatoria. ¿Ya? Entonces estoy sumando las variables X y J, variando el subíndice I desde 1 hasta 3. Entonces, si yo lo escribo en forma explícita, lo que estoy haciendo es X1J más X2J más X3J. Y eso con respecto a D sub J, que es la demanda del cliente J, tiene que ser mayor o igual, menor o igual o igual. Díganme ustedes. Igual, ¿o no? En este caso, igual. Y en un caso general, ¿cómo debería ser? Mayor o igual. Mayor o igual, claro. Y lo que va a ocurrir normalmente, que yo, si yo quiero satisfacer, porque dijimos acá, voy a satisfacer la demanda al menor costo posible, yo voy a enviar lo justo y necesario, porque enviar más me va a costar más caro, ¿ok? Entonces, la restricción va a tender a satisfacerse siempre en la igualdad, salvo que existan otras restricciones, como por ejemplo, que no sé, pues que tienen que ser en ciertos tamaños de lote y cosas por el estilo, entonces ahí eh, mm, tengo que estar dispuesto a mandar de más para poder cumplir las otras restricciones, ¿ok? Como en el caso, por ejemplo, de la extracción de mineral, necesitábamos satisfacer un pedido mínimo, pero para poder satisfacer, no me acuerdo, el cobre, había que sacar un poco más de magnesio, porque no te quedaba otra alternativa, porque teníamos otras restricciones que satisfacer. Entonces, esta restricción, en el fondo, si yo quisiera escribirla explícita, ya la voy a escribir, esta es la forma genérica y ahora la voy a escribir explícita. Entonces me queda x11 más x21 más x31 tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 1900. Es la demanda del primer cliente, que es Arica, ¿ya? Entonces, después me queda x12 más x22 más x32, o sea, lo que yo envío desde la planta 1, la planta 2 y la planta 3 al cliente 2 tiene que ser igual a 1700, que es mi cliente 2, que es Calama. 1700. Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces yo estoy escribiendo en esta sola línea, estoy escribiendo genéricamente 5 restricciones, una para cada cliente. ¿Qué otra restricción más tengo? Debemos satisfacer la demanda de cada cliente. Ya, perfecto. ¿Qué otra restricción más tengo?
Lo que envío, lo envío de ciertas plantas que tienen una cierta oferta o capacidad, depende de cómo lo interpretemos. Por lo tanto, no puedo enviar más de lo que tengo. ¿Ok? Entonces esa es otra restricción. ¿Ya? Porque a lo mejor, claro, lo más barato es mandar, no sé, veamos acá, de Santiago quizás, no necesariamente a Punta Arenas, pero no me alcanza a lo mejor. Ya mandé de Santiago a Arica porque era lo más barato, a Calama, entonces ya para La Serena, aunque sea lo más barato, ya no me conviene, ya no me alcanza. Entonces, tengo que también asegurarme de no enviar más de lo que tengo. ¿Ya? Entonces, no podemos enviar más de lo que tenemos disponible en cada planta. ¿Ya? Eso sería en forma genérica. Y ahora, ¿cómo lo escribimos? Esto es la forma verbal de explicar la restricción, y ahora la traducimos a forma matemática. ¿Ya? ¿Cómo escribimos esta restricción? Entonces vamos a tener una restricción por cada planta, entonces vamos a escribir una restricción para todo I. ¿Ya? Entonces, como no podemos enviar más de lo que tenemos disponible en cada planta, entonces en el lado derecho va a aparecer el parámetro que le llamamos O sub I, que esa es la oferta en cada planta. ¿Y qué es lo que va a ir en el lado izquierdo? Lo que enviamos de cada planta, en particular de la planta I. Entonces, lo que envío de la planta I lo envío a algún cliente J, entonces va a ser la suma desde J igual 1 hasta 5, ¿no? De los X y J. Entonces yo sumo X 11 más X 12 más X 13 más X 14 más X 15, o sea, lo que envío de la planta 1 al cliente 1, al cliente 2, al cliente 3, al cliente 4, al cliente 5, ¿ya? Lo envío desde la planta 1, tiene que ser entonces, y la planta 1 es Santiago, tiene que ser entonces mayor igual, menor igual o igual a 1900, ahí ustedes me tienen que decir. 1900. Ese es el valor, en este caso es para I igual 1. Estoy ejemplificando. Entonces, si estuviéramos hablando de la planta 2, sería x21 más x22 más x23 más x24 más x25. Entonces acá tengo lo que envío desde la planta 2 al cliente 1, al cliente 2, al cliente 3, al cliente 4, al cliente 5, o sea, todo lo que envío desde la planta 2 a todos los clientes. Algunas de estas variables van a valer 0, otras van a tener valor positivo, ¿ya? El modelo me va a decir cuáles tienen valor 0 y cuáles tienen valor positivo, y esto tiene que ser, les pregunto nuevamente, mayor igual, menor igual o igual a, en este caso, la oferta de la planta 2, que es Viña, que es 2600. Entonces la pregunta, ¿cuál es el signo de la restricción? O el sentido de la restricción, mayor igual, menor igual o igualdad. Acá como son 3, las voy a escribir las 3. La otra es 2900. ¿Cuál es el sentido de la restricción? El lado izquierdo tiene que ser mayor igual, menor igual o igual al lado derecho en este caso. X 31, X 32, X 33, X 34 y esta es X 35. ¿Ya? Entonces, sumo las variables X y J, donde el I se mantiene fijo y el J es el que varía. ¿Ya? ¿Okay? Y esa suma, ya que acá está explícita las 3 sumas que tengo,
¿Cómo tiene que ser con respecto al lado derecho? 1900, 2600 y 2900. Sí, no me equivoco. Sí. ¿Cómo tiene que ser? Vamos a ver. Vicente, dígame. ¿Qué signo le tengo que poner ahí? Vicente Rosenda. No podemos enviar más de lo que tenemos disponible en cada planta. O algún voluntario o voluntaria. Sí. Sin miedo a equivocarse. Si se equivoca, lo corregimos. Menor o igual, ¿Acá? ¿Quién me habló? Ignacio Curto. Ignacio. Tú dices que lo que no podemos enviar más de lo que tenemos disponible en cada planta, entonces tú dices que esto tiene que ser menor o igual. ¿Menor o igual? Sí, Menor o igual. ¿Así? sí, creo. Profe, Dígame. para este ejercicio, como tenemos la misma cantidad de unidades en planta como demanda, tendrían que ser como todas las restricciones de igualdad, ¿no? Claro, en este caso, como la demanda agregada es igual a la oferta agregada, entonces eso te obliga, y si tú estás obligado a satisfacer toda la demanda, la tienes que necesariamente satisfacer con toda la oferta, porque la oferta agregada es igual a la demanda agregada, pero en un caso general, donde la demanda agregada no es igual a la oferta agregada, entonces la restricción debiera ser de tipo menor o igual, como lo dijo Ujú. Ignacio. Porque no puedes enviar más de lo que tienes disponible, puedes enviar menos eventualmente. Pero en este caso tienes que enviarlo todo porque no te queda alternativa para poder satisfacer la demanda. Entonces, en este caso Claro, en particular, todas las restricciones son de igualdad, pero en el caso general debiera ser menor o igual, ¿ya? Porque la idea es que no puedes enviar más de lo que tienes disponible, pero podrías enviar menos si es que fuera más económico, ¿ya? Y ya alcanzas a satisfacer la demanda con lo que envía. O sea, si la oferta agregada es mayor que la demanda agregada, en algún caso alguna planta no va a enviar todo lo que tiene, ¿ya? Entonces la restricción ahí sería de tipo menor o igual, ¿ya? ¿Qué más? Restricción de naturaleza de las variables o no negatividad. Entonces los X y J tienen que ser mayor o iguales que 0. Mm, 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 mm. Supongamos por ahora que son continuos, ¿ya? Para no entrar todavía en modelar problemas enteros, porque el error que cometemos al suponer que son continuos no es grave. Así es que podríamos cambiarle, en vez de que sean unidades, pongámosle kilos, y ahí puede ser. Como no está dicho en qué unidades de medición está, la podemos cambiar. Pero supongamos que podemos repartir fracciones, dividir esto en fracciones y no hay problema, ¿ya? Para no todavía complicarnos con el hecho de que las variables sean enteras. Y esto entonces para todo y coma j. Y ahora la función objetivo. Entonces mi objetivo es minimizar los costos. ¿Ya? Y entonces em, ¿cómo escribo la función? Entonces quiero minimizar z igual. ¿Cuál es la función objetivo? ¿Cómo calculo los costos?
tengo el costo de envío desde la planta I al cliente J, C sub I J. Entonces, por cada unidad que yo envío de la planta I al cliente J, voy a incurrir en este costo, que tiene diferentes valores, 500, 450, 800 ahí, respectivamente. ¿Cómo escribo entonces el costo total? Tengo que minimizar acá. C por IJ, o sea, C por X. Los C dos por con- X, ya, pero los C no son C, sino que son C sub I J, ya, porque es el costo desde la planta I al cliente J, entonces el costo unitario de la planta I al cliente J por la cantidad que yo envío de la planta I al cliente J, entonces X y J, y tengo que sumar todas las combinaciones posibles, entonces tengo que hacer la suma desde I igual 1 hasta 3, y le vamos a poner acá punto y coma, desde J igual, entonces esta es una doble sumatoria, desde J igual 1 hasta 5, entonces sumo, em, me va a quedar C11 por X11, lo voy a escribir acá, C11 por X11 más C12 por X12 más C13 y así sucesivamente, X13, etcétera, y después va a haber C31 por X31 más C32 por X32 y así sucesivamente. Entonces, toda esa tremenda suma con los valores de los parámetros lo resumo en esta doble sumatoria. Entonces, las cantidades que transporto de la planta I al cliente J lo multiplico por el costo unitario de ese tramo y entonces me queda, y sumo por todas las combinaciones posibles, me queda el costo total. Minimizar el costo, entonces voy a poner el costo total de transporte o de envío. ¿Ya? Entonces la doble sumatoria, y esto es un valor numérico, esto es pesos, ¿ok? Eso me queda en pesos. ¿Ya? Entonces tenemos, en los problemas tipo transporte, tenemos un conjunto de puntos de oferta, un conjunto de puntos de demanda, y tenemos que decidir cómo enviar los productos desde los puntos de oferta a los puntos de demanda al menor costo posible, ¿ya? En algunos casos la oferta agregada puede superar la demanda agregada, entonces ahí tengo que poner restricciones mayor igual, menor igual donde corresponda, y en este caso en particular, donde la oferta agregada era igual a la demanda agregada, todas las restricciones son de igualdad, ¿ya? No olvidar la no negatividad de las variables, ¿no? Y en este caso mi función objetivo es minimizar el costo total de envío. Este es el caso más simple del problema de transporte. Después le vamos a agregar el hecho de que yo tenga que decidir dónde producir, ¿ya? Vamos a agregarle puntos de transbordo, vamos a agregarle la posibilidad de almacenar productos de un periodo a otro, y por lo tanto van a haber más subíndices involucrados en el problema. Van a haber varias plantas, varios puntos de transbordo, varios periodos, tengo que mantener el inventario. Entonces podemos a este tipo de problemas agregarle hartas condiciones adicionales, y va a ser un modelo cada vez con más restricciones, más variables y más complejo, ¿ya? No sé si alcance a resolverlo en el Excel. A ver, voy a tratar, me quedan 7 minutos. Entonces voy a tomar, no sé si tienen preguntas hasta el minuto. Voy a tomar la tabla acá y la voy a pasar directo acá al Excel. La comparto.
Entonces acá copié en el Excel la misma tabla que tenía en el otro problema, o sea, en el texto, ¿ya? Y entonces voy a trabajar de alguna manera con esto. Entonces voy a tener aquí, tengo 3 y 5. Entonces aquí van a estar mis celdas en amarillo. Acá van a estar los valores de mis variables de decisión, ¿ya? Luego mi función objetivo, la voy a colocar por acá, y va a ser, vamos a ver, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, vamos a multiplicar esto por esto, y ahí hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo el costo de despacho desde Santiago. Ahí tengo el costo de despacho desde Viña, y ahí tengo el costo de despacho desde Concepción, ¿ya? Todo lo que envío de Santiago, Viña, Concepción va a tener ese costo. Entonces acá va a estar el valor de, después van a reemplazarse por los valores de las variables. Acá va a estar x11, x12, x13, x14, x15. ¿Ya? Entonces este parámetro es C11, C12, C13, C14, C15, y así sucesivamente. Acá va a estar x21, x22, x23, x24 y x25, y acá va a estar x31, x32, x33, x34 y x35, ¿ya? Entonces acá yo lo estoy sumando, estoy calculando por cada planta, y entonces mi función objetivo va a ser la suma de las 3. Entonces suma de las 3. Y ahí está el costo total. El costo total. ¿Ya? ¿Qué más debiera hacer? Por aquí. Yo sumo hacia abajo. Yo sumara estos valores así. Ya en este minuto no tienen valor, por lo tanto todas las sumas me van a dar 0. Pero ¿qué tengo que asegurarme? ¿Qué es lo que es este número que está acá? Estoy sumando x11 más x21 más x31. Lo que estoy sumando aquí, la cantidad recibida por cada cliente. Entonces, esto es lo que recibe Arica de la planta 1, de la planta 2, de la planta 3. Entonces, la cantidad recibida tiene que ser igual a la demanda. Y si yo sumo acá, yo sumo esto, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Aquí estoy sumando lo que despacha Santiago. Lo que despacha Santiago, lo que despacha o lo que envía Viña, lo que envía Concepción. Entonces, esta es la cantidad enviada por cada planta, la cantidad recibida por cada cliente. Y la cantidad enviada de Santiago tiene que ser igual a 1900, la cantidad enviada por Viña tiene que ser igual a 2600, la cantidad enviada de Concepción tiene que ser igual a 2900. Y todo eso lo tengo que colocar en el modelo, ¿ya? Y ahora sí que no me alcanza, a ver, vamos a ver si lo puedo agregar. Entonces, a ver cuánto alcanzo a avanzar. Acá. Entonces, ¿el objetivo dónde está? Está aquí. Cambiando cuáles celdas, las que están acá. Ah, pero están con, no me va a dejar. Las voy a borrar primero. Voy a hacer aquí, acá, y las voy a borrar. Ahora sí que me las va a cambiar. Entonces tengo, la función objetivo está en la celda K12, aquí el costo total, cambiando las celdas que están acá entre D y H,
sujeto a qué restricciones. Entonces yo necesito que la cantidad recibida sea igual a la demanda y que la cantidad enviada sea igual a la oferta. Y lo resuelvo por simplex, las variables que sean no negativas y resuelvo. Ay, me quedó. Y ahí está. Esta es la solución óptima del problema. O sea, Arica le despachan desde Viña, Calama recibe 300 unidades de Santiago, 400 de Viña y 700 de Concepción. Serena recibe solo de Santiago, Temuco recibe solo de Concepción y Punta Arenas recibe solo de Concepción. Y el costo total es 2.575.000. Ahí está. Lo alcanzamos a resolver. Bien, pues vamos a seguir modelando y resolviendo problemas el próximo miércoles. Gracias por la participación, por la asistencia y nos vemos. Chao, profe.